Hola a todos, soy Yovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde os voy a dar 4 ideas fáciles para hacer decoraciones de Navidad. Vamos a empezar haciendo un precioso cartel con una muñequita y voy a empezar utilizando goma eva. Hago una marca sencilla con un lápiz del contorno de la cara, le marco dónde van a estar colocados los ojos y la nariz y utilizo pintura acrílica de decorar para pintarle tanto los ojos como la nariz. Para los ojos utilizo un color negro y para la nariz un color marrón y lo pinto con un buril con la punta redondita para que me sea muy fácil hacerlo. Ahora marco lo que va a ser el dibujo del pelo utilizando como molde o como patrón el recorte que he hecho de la cara, y una vez lo tengo marcado con lápiz me es mucho más sencillo poderlo contornear con un pincel fino y pintura marrón oscura. Cuando ya tengo contorneado todo el dibujo, lo relleno con un marrón un poquito más claro. Utilizo un pincel fino porque así me es más fácil no salirme del contorno del dibujo. Y cuando ya tengo relleno toda la parte interior del pelo, vuelvo a utilizar el marrón oscuro para hacerle unos cuantos mechones y así conseguir que el pelo quede mucho más bonito. Espero a que se seque y cuando está seco lo recorto. Una vez lo tengo recortado voy a pegar la cara con el pelo y ya voy a tener la parte superior de la muñeca hecha. Tenemos que acordarnos de pintar el contorno de la goma eva para que no se vea de ese color clarito. Lo pego con silicona caliente y ahora utilizo un rotulador permanente para darle algunos detalles en los ojos. Con un poquito de colorete le pinto los mofletes y también le hago un sombreado justo debajo del flequillo. Con pintura blanca acrílica y el buril con la punta redondita le hago un par de toques en los ojos porque así va a tener un brillo y va a quedar mucho más bonito. Coloco la cara sobre un trocito de goma eva y así voy a poder dibujar lo que va a ser la parte del cuerpo de una manera mucho más sencilla. Le hago la forma del cuello y también dibujo una forma rectangular pero con las esquinas redondeadas y lo recorto. Una vez lo tengo recortado lo pego por la parte trasera del cuello. Le voy a hacer un vestido. Utilizo un trozo de tela que el largo total es como más o menos desde la cabeza hasta el final del cuerpo que le he hecho. Voy a utilizar silicona caliente para hacerle unos fruncidos, unos pliegues de esta manera que veis, súper fácil y le va a quedar un vestido súper divertido. El vestido ya está hecho, ha sido pum pam, en un momentito ya está acabado. Y ahora lo que hago es pegar los dos extremos por la parte de atrás y en la parte delantera le pego un poquito hacia abajo para que se le vea el cuello. Ahora cojo 2 trocitos de tela mucho más pequeñitos para hacerle las mangas del vestido. Utilizo silicona caliente para cerrarlo y como veis lo estoy poniendo dentro del buril. El buril dentro de la tela para poderlo pegar y así que solo se pegue ese trozo de tela y la silicona no traspase y acabe pegando la manga por completo. Una vez las tengo hechas voy a cortar la forma de 2 manitas. Las pego en uno de los extremos de las mangas que he hecho con silicona caliente y ahora voy a rellenar un poquito las mangas del vestido para que tengan un poco de volumen porque si no quedarían totalmente planas. Yo voy a utilizar un trocito de guata, pero podemos utilizar cualquier cosa que tengamos a mano, un trozo de tela, un poco de lana,
cualquier cosa. Para poderle dar un poco de forma a las mangas voy a utilizar un alambre que le voy a introducir por la parte de dentro. Ya tengo las mangas acabadas y las pego por la parte trasera del vestido. Ahora le voy a hacer un gorrito, pero necesito que la cabeza tenga un poco de volumen para que el gorro no quede totalmente plano. Así que utilizo un poquito de guata para hacer un poco de relleno y después con un trocito de tela le pego primero la parte delantera y luego le hago la forma por la parte de arriba con un poco de pico y se la pego hacia abajo. Y de esta forma tan sencilla le hemos hecho el vestido y el gorrito. Ahora voy a utilizar algodón de este que utilizamos para desmaquillarnos o limpiarnos la cara para hacerle una decoración. Abro el algodón por el centro y voy a empezar a pegar trocitos en el gorro, en las mangas y también en algunas partes del vestido. Para que quede más graciosa y más divertida he cogido algunos trocitos de algodón y he hecho unas pequeñas bolitas con las que le decoro el cuello del vestido y también se las voy a poner en la parte de abajo. La muñeca ya está terminada. Ahora voy a utilizar un trocito de cartón y un poquito de goma eva. Pego la goma eva sobre el cartón, una goma eva dorada, brillante, súper bonita, y pego la muñeca sobre la goma eva. En la parte interna del vestido le pongo unos cuantos algodones para que el vestido no quede plano y lo cierro por la parte de abajo con un trocito de goma eva en color rojo. Voy a utilizar otra vez la goma eva de color rojo para hacer unas cuantas estrellas y hacerle una decoración. Con un poquito de pintura acrílica en color blanco le hago un montón de puntitos. Esta estrella es una estrella grande y la va a tener la muñeca en la mano. Le pego por la parte de atrás un trocito de aluminio y se la pongo dentro de la mano, doblo la mano para que se vea que la tiene cogida y le pego el brazo en una posición divertida para que se vea que la estrella la lleva en la mano casi como si fuera un globo. Queda súper divertida. Ahora en un trocito de goma eva en color rojo marco primero con lápiz Feliz Navidad para después que me sea sencillo poderme orientar y con un pincel fino y pintura blanca lo repaso y pongo Feliz Navidad, lo decoro con un par de estrellitas y lo pego en la parte superior. Pego otras estrellitas por aquí y por allá para acabar de decorar y el contorno del cartón lo decoro con un poquito de goma eva. En la parte de atrás le pongo un colgador y ya la tengo acabada, preciosa, fácil y súper bonita para decorar en Navidad. Ahora vamos a por una idea muy fácil para hacer un adorno y colgarlo en nuestro árbol de Navidad. Vamos a utilizar goma eva dorada. Este dorado es un dorado no demasiado amarillento, pero podéis utilizar el color que más os guste. Voy a cortar un montón de piezas como estáis viendo en la imagen. 10 piezas de una, en fin, aquí tenéis especificadas cuántas piezas necesitáis de cada una de ellas y las voy a pegar de esta forma tan sencilla, uniendo los extremos. Voy a pegar todas las piezas de la misma manera. Ahora voy a hacer lo que va a ser la composición de la flor, lo que va a ser la parte del fondo. Pego una de las piezas grandes, dos medianas a los lados y luego dos pequeñitas sobre las últimas que he pegado. Hago 5 piezas iguales y las coloco sobre un trozo de goma eva de forma circular. Ya tenemos la primera parte del adorno terminado y las piezas que me han quedado, que son exactamente 10, las voy a colocar por la parte central para acabar de decorar. Y con estas 3 flores de papel se las coloco en el centro, le pongo en la parte de atrás un ganchito y ya tengo este precioso adorno acabado para decorar mi árbol de Navidad.
Y hablando de árbol de Navidad, vamos a hacer un pequeño arbolito súper fácil y súper bonito. Voy a utilizar goma eva en color verde. Lo primero que hago es hacer un cono, no demasiado alto, recortar el exceso y en la parte de abajo lo voy a cerrar con otro trozo de goma eva. Voy a utilizar una tijera dentada para cortar unas cuantas tiras. Por uno de los lados el corte es recto y por el otro lado hace como unos piquitos. Luego le hago un montón de flecos y hago unas cuantas piezas de la misma forma. Utilizo una plancha del pelo para redondear un poco todos esos flequitos y ponerlos hacia afuera. Y con estos trozos de goma eva que he cortado, lo que voy a hacer es pegarlos sobre el cono desde abajo hasta arriba. Cuando llego arriba del todo, voy a utilizar pintura acrílica en color dorado, mi dorado preferido, para darle un toque especial a la goma eva y que no se vea así como tan sencillo. Con un pincel no demasiado cargado de pintura le doy un toque a todos los flecos. Ya tengo el arbolito pintado y ahora con un cortador en forma de estrella hago unas cuantas estrellas para decorar el arbolito. En la parte superior he cortado dos estrellas más grandes, voy a poner una por delante y otra por detrás, las pego sobre el árbol y después uno cada una de las esquinas para que parezca que es solo una estrella y no se vea la parte de dentro de la goma eva, que queda como muy feo. Ahora voy a utilizar estas bolitas que he comprado de Porespan, son mini bolitas que me van rodando por la mesa y las pego por todo el arbolito y esto ya está quedando precioso. Ahora le voy a hacer una base al árbol. Pongo el árbol sobre un trozo de cartón y le corto una forma un poco divertida. Primero la marco con lápiz y luego la recorto. He hecho dos formas iguales y las pego una con otra con cola blanca, porque con silicona caliente la verdad es que a veces el cartón no se acaba de pegar bien, así que he preferido en esta ocasión utilizar cola blanca. Por uno de los lados lo voy a forrar con goma eva dorada brillante y por el otro lado, que es la parte de abajo, le pongo goma eva en color rojo. Pego el árbol sobre esta base que he preparado. Y por supuesto no nos tenemos que olvidar de forrar también el canto del cartón para que se vea bien bonito. Como la parte superior es dorada, pues el canto o el filo también se lo he puesto dorado. Este es el resultado, pero no está acabado. Ahora vamos a ponerle un precioso detalle en el lado derecho. Utilizo un folio, una hoja normal y corriente, y con un rotulador permanente pongo Feliz Navidad. Le hago un corte divertido por todo el contorno. Ahora sobre un trozo de goma eva pego ese trozo de papel que he puesto Feliz Navidad y le hago un corte rodeando el corte que había hecho, dejando que se vea como 1 o 2 milímetros la goma eva y haga conjunto y quede precioso al lado del árbol. Utilizo un palito de madera que he pintado con este color verde festivo, que es igual, el mismo color que la goma eva, queda perfecto para hacer un cartel que va a estar de pie justo al lado del árbol. Le pego los dos palitos, pego el cartel en la parte superior en los dos palitos y por la parte de abajo lo coloco sobre la base. Ahora voy a hacer unas cajitas muy sencillas con trocitos de cartón que tengo de una caja de leche. Voy a hacer unas cajitas que van a ser unos preciosos regalitos.
He hecho dos cajas, una más alta y una más pequeñita y más estrecha. Utilizo un folio normal, igual que el que he utilizado antes, para forrar esas pequeñas cajas. Cuando las tengo forradas, las voy a decorar como si fuera pues un papel de regalo. Para hacerlo voy a utilizar pintura acrílica en color verde, porque este conjunto va todo con tonos verdes y dorados, y así va a quedar muy conjuntado y muy bonito. Y con una cinta dorada le hago un lacito para que se vea que es un precioso regalo. Los pego en la base que he preparado y justo al lado del árbol, y el resultado, como veis, es precioso, queda súper coqueto y muy decorativo. La verdad es que me encanta lo bonito que queda y lo fácil que es hacer este precioso árbol. Y ahora os voy a dar una idea para hacer un adorno de Navidad súper fácil para colgar en el árbol. Vamos a utilizar unos trocitos de goma eva y vamos a cortarlos de esta manera. En el centro va a ser más ancho y las esquinas o los cantos exteriores van a ser un poco redondeaditos. Una vez lo tengo así, voy a cortar una pieza grande y dos pequeñas de la misma manera. Cierro las piezas pegando solamente los extremos, y una vez tengo las dos piezas pegadas, las pequeñas, las pego en la parte superior de la pieza grande que he hecho. Ahora cierro la pieza grande y esto ya estás viendo lo que va a ser, ¿no? Es súper fácil. Cojo una bolita de Porespán, la forro con un poquito de tela dorada. Con un hilo dorado le doy unas cuantas vueltas a la tela, le sello ese hilo con un poquito de silicona caliente y lo pego en la parte superior. Y le pongo un lacito, y de esta manera tan sencilla he hecho un precioso ángel para colgar en el árbol de Navidad. ¿A qué es fácil y bonito? Hemos llegado al final del tutorial. Espero que os hayan gustado estas 4 ideas. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.